Día 17 de la guerra con Irán. Gracias por acompañarnos en I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv con las últimas novedades. El ejército israelí lanzó nuevos ataques contra infraestructura militar en varias ciudades de Irán, incluida Teherán. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que uno de los objetivos fue eliminado, el avión del líder supremo Ali Khamenei en el aeropuerto Mehrabad de Teherán. Este avión era usado por el alto mando iraní para coordinar operaciones militares y visitar a sus aliados terroristas en la región. Funcionarios israelíes dicen que la campaña se centra en debilitar las capacidades de misiles de Irán, su infraestructura de mando militar y su capacidad para coordinarse con aliados terroristas en todo Medio Oriente. Esta campaña podría durar semanas, pero Israel no está solo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que se atacaron más de 7,000 objetivos en Irán. Reducción del 90% en lanzadores de misiles balísticos y del 95% en ataques con drones. Escuchemos más del presidente de Estados Unidos. Nuestra poderosa campaña militar para acabar con las amenazas del régimen iraní continuó con toda su fuerza durante los últimos días. Han sido literalmente aniquilados. La Fuerza Aérea ha desaparecido, la Marina ha desaparecido, muchos barcos han sido hundidos. Son barcos de combate, pero creo que no supieron usarlos. La artillería antiaérea fue diezmada, perdieron el radar y a sus líderes. Fuera de eso, van bien. Han sembrado el terror durante 47 años y ahora supongo que el mundo, a través de los Estados Unidos, con la ayuda de Israel, hace lo que debió hacerse hace años. Tenemos mucho que discutir. Ahora en el estudio está nuestro corresponsal senior de I24 News en inglés, Owen Alterman, y un general de división en la reserva, Eitan Dangot, exsecretario militar de 3 ministros de defensa israelíes y también excoordinador de actividades gubernamentales en los territorios palestinos, conocido como COGAT. Gracias por acompañarnos esta noche en I24 News en inglés, General Dangot. Quiero comenzar contigo, pues seguimos oyendo más actualizaciones sobre cómo Israel y Estados Unidos han reducido las capacidades de Irán. ¿Qué tan afectada está la capacidad militar de Irán hasta ahora? Si la guerra terminara, ¿cuánto los hemos hecho retroceder? Creo que este daño realmente se ha extendido a muchos campos. Podemos hablar de los misiles, de las fábricas e industrias nucleares y de los búnkeres, el mando y control. También puedes fijarte en las Fuerzas Armadas, puedes fijarte en el sistema antidefensa, el sistema de defensa aérea que ya ha sido destruido. Y no es fácil tener todos los días cientos de aviones atacando, porque Irán está tratando de hacer emboscadas en algunos lugares y de renovar su sistema para que funcione. Pero creo que llegó a un punto que no estaba planeado. Vamos a ver. Creo que el punto de salida puede ser sin el estrecho de Hormuz. Si lo estamos adelantando, podemos hablar de eso. Y Diana señalaría en ese momento lo de los 450 kilogramos de uranio, que en mi opinión ese es el punto ganador. Si hay un acuerdo, o será mantenido por las fuerzas, o de otra manera, eso puede llevar al final, porque el daño para los iraníes son miles de años de actividad, producción de infraestructura, etcétera, y creando la condición para que la gente, digamos la mayoría del pueblo iraní, salga a la calle, quizá cambiando autoridades, pero un cambio es un proceso. Ahora solo se causa daño directo. Eso llevará años en corregirse, en mi opinión, mínimo de 3 a 5 años. Pero el problema ahora es que el asunto de Hormuz se ha vuelto como una situación nuclear o una amenaza. Porque si ves que los iraníes tienen éxito y terminaste este tipo de guerra sin lograr que los iraníes se retiren y no llevar ningún tipo de amenaza a la zona de Hormuz, eso significa que los iraníes crean una nueva amenaza para el mundo global. Eso puede aplicarse en otros sitios como los hutíes y Bab el-Mandeb, por ejemplo. Así que Trump tiene que resolver este problema de inmediato, porque este problema está al mismo nivel que el tema nuclear y después de eso también debería resolver, como mencioné,
con los 450 kilogramos el sistema, cómo resolverlo. En mi opinión, Trump está en el camino correcto al pedir a la comunidad internacional que participe en estas situaciones, como tomar una franja de la costa, como tomar la isla de Maj, donde está toda la exportación del petróleo iraní hacia afuera, tomarla y decir, iraníes, ninguno de sus barcos se moverá a la India, por ejemplo, u otros lugares sin nuestro permiso. Pero este es un momento crítico y sensible que el presidente Trump sabe que debe resolver lo antes posible. Ciertamente el estrecho de Hormuz se está convirtiendo en un punto focal en esta guerra. Vamos a hablar más sobre esto en los próximos minutos también. Pero Owen, quiero hablar contigo sobre lo que estamos viendo. Llevamos 17 días de guerra, entrando a la tercera semana. ¿Sigue la coordinación principal entre Estados Unidos e Israel? Dado lo que sucede ahora, al hablar de los próximos días, estos puntos conflictivos afectan más a la base estadounidense que a la israelí. Operativamente, Nicole, todo indica que la cooperación sigue siendo sólida, pero tienes razón. Con el tiempo, Estados Unidos e Israel tienen situaciones y objetivos distintos. Estados Unidos no está amenazado por Irán como lo está Israel. La proliferación nuclear es un problema global que todo presidente estadounidense debe enfrentar. Especialmente si Irán, como dijo Marco Rubio, estuviera por inmunizar su programa nuclear y misiles balísticos enterrándolos bajo tierra. Si esa es la situación, cualquier presidente de Estados Unidos debe tomarlo en serio. Pero al final del día, Irán nos amenaza más. Es una realidad geográfica, ideológica y de opinión pública. La opinión pública aquí tiene, de forma comprensible y lógica, una postura distinta al de Estados Unidos. Israel está en una situación distinta a Estados Unidos. No debe preocuparse por cómo esta guerra afecta el conflicto entre Rusia y Ucrania o a los chinos. La posibilidad de que China tome Taiwán y aproveche una oportunidad. Israel no tiene que preocuparse por el mercado mundial del petróleo de la misma manera en que nosotros nos preocupamos por proteger nuestro pequeño pedazo de tierra. Y así que tienes razón, con el tiempo, eso podría llevar a diferencias de opinión y diferencias de objetivos. También puede llevar a diferencias de política. Quizá, por ejemplo, veremos que Estados Unidos detenga su parte de la guerra e Israel, en cierto sentido, continúe. Es una probabilidad y un resultado probable en Líbano, quizá también en Irán. Así que, de nuevo, tienes razón al señalar la idea de que podría haber una verdadera divergencia de intereses más adelante. La opinión pública en Washington es más difícil de guiar. Invitamos a Mike Wagenheim, corresponsal senior de I24 News en inglés en Estados Unidos, para ampliar sobre la postura de Washington. Mike, escuchamos al presidente de Estados Unidos hace poco y mencionó esta lista de éxitos que ya vimos 17 días tras el inicio de la Operación Furia Épica. Pero ese mensaje llega a los legisladores en Washington. ¿Están de acuerdo en que sigamos con esta guerra? Muchos legisladores en Washington ahora solo piensan en su futuro y cuando están enfocados en su propio futuro, tienden a prestar un poco más de atención a las encuestas, tienden a prestar un poco más de atención a la narrativa que está circulando. La narrativa actual en Estados Unidos trata sobre la economía, empleos, asequibilidad y el costo de todo. Y cuando lo ves a través de ese prisma en particular, es difícil aceptar estos aumentos en los precios del combustible, lo que la gente está pagando en las gasolineras. Es difícil tener que regresar a tus distritos y explicar las virtudes de esto. ¿Se puede lograr? Especialmente si sientes que es lo correcto en cuanto a la guerra y en cuanto a tratar de neutralizar a Irán. Sí. Algunos congresistas elocuentes pueden volver a casa y dar ese argumento. Para muchos que buscan republicanos, que buscan la reelección, esto se complica. Los demócratas exigen respuestas y rendición de cuentas. Hoy los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara enviaron una carta al presidente Trump. Quieren que el secretario Rubio, el secretario de Defensa Hexet, Jared Kushner y Steve Witkoff testifiquen abiertamente en el Congreso para obtener respuestas. En el lado republicano sigue siendo delicado. No hemos visto desde la votación de la resolución de poderes de guerra la semana pasada que más republicanos salgan y digan, oye, este es un problema que necesita ser atendido. Creo que aquellos que querían expresar sus preocupaciones lo hicieron la semana pasada. Pero a medida que esto sigue alargándose y los problemas en el estrecho de Hormuz continúan, va a ser muy interesante y revelador
ver cuánto puede Trump realmente mantener unida a la sección más moderada del partido y seguir apoyando la guerra mientras los precios de la energía siguen subiendo. Mike, hablemos más sobre el estrecho de Hormuz, porque ese ha sido el mensaje clave del presidente, también tratando de presionar a los aliados para que den un paso adelante y ayuden a asegurar el estrecho. ¿Algún socio escucha y toma en serio las advertencias del presidente? Sabes, parece un punto válido el que hace el presidente, pero el problema aquí parece ser el momento. Este es un tema que Estados Unidos, que Trump, que la administración pudo haber planteado al inicio de la guerra, que es, escuchen, su problema es nuestro problema y viceversa. Este régimen exporta terror por todo el mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Sudamérica. No se limita a su país. No es solo un problema del Medio Oriente, es global. Hagamos una solución global. Al inicio de la guerra, la administración de Trump, para bien o mal, esa era su política. Actuaron no solo sino con Israel, sin consultar a los aliados, sin consultar a los aliados del Golfo ni a los aliados europeos. Decidieron que era lo mejor y actuaron por su cuenta sin consultar. Seguro tenían buenas razones. En esta etapa, cuando surge el problema de los precios de la energía, ahora dicen que es un problema global. Acompáñenos y ayuden. El problema no es el mensaje, sino cuándo lo dicen. Ahora, todos están diciendo, oye, nosotros no estuvimos involucrados desde el principio, no tuvimos voz, ahora quieres ayuda. Y ahora se vuelve un poco más confuso y un poco más complicado. Mike Wackenheim con lo más reciente desde Washington. Gracias por las actualizaciones. Quiero regresar al estudio porque hay una actualización de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea de Israel. Recientemente bombardearon el cuartel general de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, Mayor General Dungot. Todo esto se relaciona con el estrecho de Hormuz, las capacidades navales de Irán y su control sobre el estrecho. Creo que esto es contexto para el objetivo que Trump ya declaró al respecto. Él nos recuerda desde el inicio de esta guerra sobre 4 objetivos. Uno era destruir la marina iraní. Esto incluye barcos, cuarteles generales e instalaciones de inteligencia, entre otros. Esto es algo a destacar, que ya Trump estima que el área de Hormuz, los iraníes también declararon antes del inicio de la guerra que crearán una amenaza para el transporte de petróleo en Hormuz. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no es destruir, pues la mayoría de los buques ya fue destruida. El problema viene de la costa y de lo que llamamos misiles de costa a mar. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, vemos que 2,000 o más infantes de marina están en camino a esta zona. ¿Cuál es su misión? ¿Desplegarse en tierra? Probablemente, pero en lugares locales, en una operación de mando. Eso puede ser en una franja cerca de Hormuz, eso incluso puede ser la isla de Yarg. Cabe recordar, antes de tomarlo y decirle a los iraníes, lo vamos a controlar, que no van a enviar nada desde ahí, además de nada, vamos a llamarlo así. Por otro lado, está relacionado con tu pregunta sobre la forma en que las Fuerzas Armadas de Israel cooperan con Estados Unidos. En este sentido, ahora estamos en la 3ª semana y estar en un nivel tan alto de cooperación, coordinación y planes es algo que creo que no se ha visto en todo el mundo, seguro, desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vemos ahora continúa. La pregunta será, algo está muy claro. Trump inició esta guerra y Trump la terminará. Aunque no cumpla todas las expectativas israelíes, la siguiente misión de Israel será Líbano. Probablemente lo discutiremos después. Sí, estaremos discutiendo esto en un momento, pero es correcto que estemos hablando de cómo. Las repercusiones y ondas de choque de esta guerra ciertamente se están sintiendo en todo el mundo en este momento. El embajador de Israel ante la ONU ha defendido la campaña militar con Irán y alertado sobre Hezbollah en el sur del Líbano, diciendo que su presencia en la frontera norte de Israel no puede continuar. Para profundizar en este tema, se une la embajadora Dani Danon desde Nueva York. En la ONU escuchamos numerosos llamados a la desescalada. ¿Cuál es el mensaje de Israel a la comunidad internacional sobre la necesidad de esta guerra? Gracias por invitarme, Nicole. Nuestro mensaje es muy claro.
intentamos la diplomacia con Irán, intentamos la diplomacia con Hezbolá. No funcionó. Firmamos un alto el fuego con Hezbolá el 24 de noviembre y mira lo que hicieron. Se rearmaron, reconstruyeron capacidades en el sur del Líbano y ahora lanzan cohetes contra nuestras comunidades. Así que hay tiempo para la diplomacia, pero también hay tiempo para desmantelar la organización terrorista. Así que lo que estamos haciendo ahora en el sur del Líbano es muy similar a lo que hicimos en Gaza. Estamos desmantelando las capacidades de Hezbolá. Bueno, usted ha dicho que el Líbano debe enfrentar a Hezbolá o Israel lo hará. Por un lado, ¿cree Israel que el Líbano tiene la capacidad de enfrentar a Hezbolá? Y si no es así, ¿cómo sería el siguiente paso de Israel? Bueno, el gobierno libanés, ya sabe, dicen todas las cosas correctas. Condenan a Hezbolá, condenan a Irán, le piden a Hezbolá que no lance cohetes hacia Israel. Pero, ¿qué hay de las acciones? La brecha entre las declaraciones y las acciones no es sostenible. Ya sabe, el gobierno libanés tiene un ejército de 70,000 soldados. ¿Dónde están? ¿Por qué no los despliegan en el sur del Líbano ni confrontan a Hezbolá? Algunos dirán que les falta capacidad, otros que no quieren. Pero vemos los resultados y los resultados son que Hezbolá está atrincherado en el sur del Líbano. Tienen las capacidades y están usando esos lugares contra nuestras comunidades. Por eso estamos maniobrando, por eso estamos actuando ahora en el sur del Líbano. Embajador Danon, voy a tener que detenerla ahí. Como pueden escuchar nuestros televidentes, esta es la sirena temprana de alerta aérea justo aquí, indicando que Irán ha lanzado su más reciente andanada de misiles balísticos hacia el centro de Israel. Estamos intentando reconectar con nuestra corresponsal en Estados Unidos para que los televidentes escuchen este sonido. En minutos lanzarán misiles balísticos hacia Irán. Cuando suene la sirena de ataque aéreo, tendrás alrededor de 1 minuto y medio para ir al refugio. Entra al espacio seguro cuando estés en una zona como nosotros en el centro de Israel. Así que una vez más estamos tratando de trabajar ahora para organizar a nuestros equipos en Estados Unidos, quienes se harán cargo. Creo que todavía tenemos al embajador Danon mientras esperamos. Embajador Danon, ¿puedo volver contigo rápidamente antes de que tengamos que irnos a los refugios nosotros mismos? Cuando los espectadores ven esto, incluso la sala de redacción debe cubrirse. La comunidad internacional está atenta, el mensaje de Israel y Estados Unidos llega. A la gente le importa más cuando afecta su bolsillo que su seguridad. Bueno, creo que la gente entiende que estamos sacrificando, ya sabes, lo que todos en Israel tuvieron que soportar todos los días, todas las noches, durante más de 2 semanas. La gente en el norte, estamos dispuestos a pagar ese precio para que Irán deje de ser una amenaza. Vale la pena, aunque sea doloroso y costoso. Pero a largo plazo, por el futuro de nuestros hijos y nietos, estamos haciendo lo correcto. Así que todos tenemos que, ya sabes, ser muy cuidadosos, ya sabes, seguir las instrucciones. No queremos bajas en Israel, pero esto aún no termina. Hemos logrado mucho, pero aún falta por hacer. Gracias, embajador Dani Danon, por acompañarnos. Lamento tener que cortar la entrevista. Una vez más. Comentemos la última alerta ahora que estamos en pleno incidente. Se lanzó un misil desde Irán hacia Israel. Recuerdo que esto ha sido así todo el día. Nos enfrentamos a una fragmentación de ojivas que son lanzadas hacia Israel y que crean muchas más áreas de explosión. Exactamente, y esa también fue la última antes, así que probablemente esto es lo que pasa. Es aún más. Digamos, el mundo es más o menos peligroso, pero está creando una gran área que está cubriendo, que puede ser dañada. Por eso es muy importante que los civiles israelíes no salgan de los refugios hasta recibir la última orden. Termina cuando debe, ni antes ni después. Sí, quedarse los 10 minutos. Pueden ser más de 10 minutos. Este tipo de ojiva afecta unos 10 kilómetros cuadrados y alrededor puede haber caída retrasada. Así que está esperando ver eso. Todas las piezas que también pueden ser de los misiles que se lanzan hacia la ojiva en la atmósfera, cuando tocan la ojiva, la atmósfera fuera de la atmósfera, tiene más posibilidades de completarlo casi por completo. Pero mientras que la explosión ocurre por encima de la atmósfera, significa que existe la posibilidad de que caiga en algunos lugares.
Y ahora estamos escuchando esas sirenas, así que vamos a dejar a nuestros espectadores con estas imágenes en vivo mientras nos dirigimos a los refugios. Soy Mike Wagon. Les hablo desde Washington, D.C., mientras nuestro equipo se dirige al refugio antiaéreo por las sirenas que suenan ahora mismo en Israel. Mientras observamos aquí desde Washington las alertas rojas que se han emitido en todo el país, desde la costa del Mediterráneo y Tel Aviv, y algunos puntos directamente al norte y al sur, extendiéndose hacia el este, pasando por Jerusalén y hasta el Valle del Jordán. Principalmente están dentro de la parte central del país. El norte y el sur, al menos en este momento, permanecen despejados. Por supuesto, esa situación puede cambiar en cualquier momento, y si escuchan una sirena, por favor busquen refugio lo antes posible. Esperamos recibir actualizaciones desde Tel Aviv mientras continúa la transmisión desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a aliados que han rechazado sus demandas de ayudar a su país. Mientras buscan reabrir el estrecho de Hormuz, funcionarios intentan reunir apoyo para una especie de coalición. Hasta ahora, públicamente, ningún país se ha comprometido a enviar buques de guerra al estrecho. Irán afirma que está operando bajo condiciones especiales ahí, en esa vía fluvial crítica. El presidente Trump dijo más temprano hoy que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, haría un anuncio sobre algunos países que se han comprometido a participar en esa coalición. Sin embargo, aún no se ha hecho ningún anuncio. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron hoy para analizar cómo reducir los crecientes costos de energía por el atasco en el estrecho de Hormuz. Ayer, el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto desde julio de 2022. Los precios de la gasolina en Estados Unidos ahora están en su nivel más alto desde octubre de 2023. El diésel en particular está a punto de llegar a $5 por galón en todo el Medio Oriente. El canciller de Irán acusó a países vecinos con bases de Estados Unidos de permitir ataques contra Irán. Mientras tanto, Israel dice que está ampliando sus operaciones terrestres limitadas en Líbano. Más de 1 millón de personas en el sur han sido desplazadas internamente. Mike Wagenheim, estoy aquí con ustedes desde Washington nuevamente. Las sirenas están sonando en Israel en este momento, ya que se esperan cohetes entrantes allí. Se reporta una gran explosión en el centro del país. Intentaremos ofrecerles actualizaciones más precisas y oportunas conforme recibamos más información desde el terreno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió más temprano hoy en que Estados Unidos no necesita a sus aliados para asegurar el estrecho de Hormuz. Él sigue pidiendo que otros países participen, pero hasta ahora ninguno se ha comprometido públicamente. Hezbollah lanzó cohetes y drones al norte de Israel, dejando 4 heridos. Según el Servicio de Respuesta de Emergencia de Israel, Magen David Adom, al menos un proyectil impactó en la ciudad de Nahariyah, en la costa de Israel, que está a solo unos kilómetros al sur de la frontera con Líbano. Un video muestra llamas saliendo de un edificio gravemente dañado y un auto destruido. 3 personas fueron llevadas al hospital. Entendemos que sufrieron inhalación de humo. El ejército israelí dijo que el daño probablemente fue resultado de un impacto directo y no de un interceptor fallido. Mientras recibimos información aquí desde Tel Aviv, aparentemente ha habido una interceptación sobre Ramat Gan. Buscaremos más información ahí lo antes posible. En otra escena en el norte, un hombre de unos 40 años está en condición leve a moderada tras la explosión, según Magen David Adom. Hezbollah se atribuyó el ataque, uniéndose a Irán para contrarrestar a Estados Unidos e Israel. El Comando del Frente Interno de Israel responde para asistir a los civiles en el norte. Los principales funcionarios de seguridad de Irán dijeron hoy que están instando a los países de mayoría musulmana a reconsiderar su postura hacia Irán en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional,
Más bien, les dijo a los líderes de los países del Golfo que, cito, piensen en el futuro del mundo islámico. Cito aquí, hoy la confrontación es entre Estados Unidos e Israel por un lado y las fuerzas de resistencia por el otro. Larijani dijo, ustedes saben que Estados Unidos no es leal a nadie y que Israel es su enemigo. Deténganse un momento y reflexionen sobre ustedes y el futuro de la región. Irán es sincero en su consejo hacia ustedes y no busca dominarlos. Fin de la cita, por supuesto. Irán ha provocado la ira del CCG y de otros países de Medio Oriente por el ataque de Teherán contra ellos. Aunque la República Islámica dice que solo atacan activos militares de Estados Unidos. Varios países del Golfo niegan esto y afirman que los civiles han sido los más afectados por ataques contra los vecinos de Irán. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada por Bahrein y los países del Consejo de Cooperación del Golfo la semana pasada, fue aprobada abrumadoramente y tuvo un número récord de copatrocinadores entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Así que ese mensaje de Irán realmente no está siendo bien recibido en el resto del Golfo. Soy Mike Wagenheim desde Washington, D.C. Nuestro equipo de I-24 News en Tel Aviv bajó al refugio antiaéreo mientras suenan sirenas en el centro de Israel. Y esperamos poder obtener más información pronto sobre lo que está sucediendo allá en el lugar. Tenemos una actualización que nos está llegando aquí. De nuevo se escuchó un fuerte estruendo en Ramat Gan hace solo unos momentos. No parece haber nada más en este momento. Ojalá pronto sepamos algo de Magen David Adom sobre algún posible impacto. Esperemos que no haya heridos ahí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preocupado, por decirlo menos, aparentemente porque los aliados de Estados Unidos han rechazado su llamado para ayudar, o mejor dicho, para asegurar el estrecho de Hormuz. Habló con los reporteros más temprano hoy en la Casa Blanca. Trump también dijo que no cree que Israel usaría un arma nuclear en la guerra con Irán. Cito, Israel no haría eso, dijo Trump. Israel nunca haría eso. Trump también dijo que Estados Unidos ha, cito, literalmente destruido, fin de la cita, todo en la isla de Karg de Irán, excepto sus instalaciones petroleras. Pero dejó la puerta abierta a atacar esas instalaciones en el futuro. Esa isla maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, pero también alberga activos militares como unidades de almacenamiento para minas navales y misiles balísticos. Trump no mostró un apoyo entusiasta al presidente francés Macron por sumarse al esfuerzo para asegurar el paso en el estrecho de Hormuz. Tampoco está contento con el primer ministro británico Keir Starmer por rechazar al inicio enviar equipo militar al Medio Oriente cuando comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. También dijo a reporteros que no sabe si el nuevo líder supremo de Irán está vivo. Trump también afirmó hoy que un expresidente de Estados Unidos le dijo recientemente que desearía haber tomado medidas contra Irán. Cuando él, el expresidente, ocupaba la Casa Blanca, le preguntaron a Trump a quién se refería. Se negó a decir qué expresidente le dio esa información. Mike Wagenheim desde Washington, esperando más información desde Tel Aviv y todo el país. Mientras las sirenas han sonado en la parte central de Israel, de oeste a este, estamos esperando más información aquí. Esos lanzamientos vienen desde Irán. Las sirenas suenan de nuevo en la parte central del país. Las fuerzas de defensa de Israel detectaron el ataque con misiles balísticos desde Teherán. Seguimos esperando información, ya que esos misiles aún podrían venir en camino. Veamos si podemos obtener más información aquí desde el terreno, si nuestro equipo en Tel Aviv puede transmitirnos algo. Parece que se han escuchado ruidos fuertes sobre Or Yehuda y también sobre Davos. Ya ha habido lo que parece ser. Viendo el video aquí desde Washington, no se puede ver ahí, desafortunadamente.
un misil lanzado al centro del país. Intento saber si fue interceptado, pero el video aún no lo muestra. De nuevo, se oyen interceptaciones u otros ruidos fuertes en el centro del país ahora mismo. De nuevo, aquí desde Washington, y ahora estamos recibiendo reportes en Israel de impactos en 2 lugares en la parte central del país. Intentaremos conseguir más información para ustedes tan pronto como podamos. De nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los reporteros más temprano hoy que no sabe si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, sigue vivo. No hay heridos reportados en Israel hasta ahora. Seguiremos informando, ya que es prioridad brindar información directa del lugar. Mientras tanto, aquí desde Washington, el nuevo líder supremo de Irán no ha aparecido en público desde que se anunció su nuevo nombramiento. Así que aún no hay pruebas de que siga vivo, Trump dijo a los reporteros hoy, y cito textualmente: muchos dicen que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió la pierna y que ha resultado gravemente herido. Algunos dicen que está muerto, nadie asegura que esté completamente sano. Comentarios del presidente Trump se dieron hoy en el Salón Este de la Casa Blanca. Trump agregó: eso podría ser por muchas razones. No sabemos si vive o no. Ahora que lo ha anunciado, diré que nadie lo ha visto, lo cual es inusual. Fin de la cita. Se informa que Khamenei sufrió una fractura en el pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña estadounidense-israelí. Se informa que el hombre de 56 años recibió un moretón alrededor de su ojo izquierdo y algunas laceraciones menores en el rostro. Eso es según una fuente de CNN. La ausencia de Khamenei está generando muchas preguntas en este momento sobre su estado. De nuevo, no hay una indicación clara de si el nuevo líder supremo de Irán está vivo o en qué condición física se encuentra. Trump respondió hoy a uno de sus aliados cercanos, el zar de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks, quien dijo en una entrevista reciente: considera que debes preocuparte porque Israel podría escalar la guerra usando un arma nuclear. Sacks sugirió que Estados Unidos debería declarar victoria o retirarse. En este momento preguntaron a Trump sobre esos comentarios y su relación con Sacks. Él respondió, cito: disculpe, intentamos obtener más información desde el terreno. Volveremos al tema en un momento. Sin novedades de Tel Aviv, creímos tener información. Trump también preguntó sobre las relaciones al más alto nivel político y militar entre Estados Unidos e Israel. Él dijo, cito: la relación ha sido muy buena, los militares están muy bien coordinados. Esos comentarios fueron el domingo. Mike Wagenheim les hablo desde Washington, D.C. El equipo de I-24 News en Tel Aviv evacuó el estudio hace unos 10 minutos. Las sirenas suenan en toda la parte central del país, mientras las fuerzas de defensa de Israel dieron la alarma con un ataque de misiles balísticos proveniente de Irán. No se han reportado heridos hasta el momento tras los impactos en 2 lugares en la parte central del país. Ahora recibimos un mensaje del Magen David Adom. Dicen, no hay víctimas conocidas. Nuevamente, médicos y paramédicos del Magen David Adom atendieron a un hombre herido camino a una zona protegida y a una mujer también herida. El Magen David Adom reitera su llamado al público a seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior, destacando que salvan vidas. Así que, de nuevo, no se conocen víctimas mortales hasta este momento. Se están atendiendo un par de heridos. Uno auxiliando a un hombre herido que iba a un refugio o zona segura. Una mujer también fue herida, aunque no hay detalles. El Magen David Adom dijo que pronto se daría información. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, tomó el control mientras el equipo en Tel Aviv fue al refugio, pero ya regresamos al aire.
Gracias a Mike por la gran cobertura cuando vamos al refugio. Ahora obtendremos una actualización desde el lugar. Ahora tenemos a nuestra corresponsal de I24 News, Balik Sladin, quien se une a nosotros por teléfono desde el centro de Israel. Balik Sladin, ahora que estamos de regreso en el estudio, ¿cuáles son las actualizaciones respecto a esta última andanada de misiles desde Irán? Sí, estábamos a punto de salir al aire antes de que comenzaran las sirenas, o en realidad antes de que comenzara la alerta temprana. Y luego unos cuantos misiles, digamos un pequeño número de misiles, fueron lanzados hacia el Estado de Israel, específicamente hacia el centro. Y hasta ahora no tenemos conocimiento de ninguna víctima ni de daños a las casas en esa zona. Seguimos esperando los resultados finales. Formada el Magen David Adom, la Casa de Israel. Hasta ahora, como mencionó Mike, hay algunas personas que resultaron heridas camino al refugio, así que hasta ahora no ha caído metralla en ningún lugar. Y por supuesto, hasta hoy, digamos en general, afortunadamente no estamos hablando de ningún impacto directo desde esta mañana en las andanadas que Irán lanzó hacia Israel. En realidad estamos hablando solo de una persona que resultó gravemente herida, pero no directamente como resultado de la metralla o el cohete. Él iba en un autobús, escuchó la sirena, el autobús se detuvo, él bajó y un auto lo atropelló. Está hospitalizado en estado grave tras otra andanada de misiles. Ocurrió alrededor de las 10 a.m. Cuando cayó una esquirla en Shoham, donde también estábamos nosotros ayer, eso solo causó daños. En otro lugar, posiblemente una mujer fue herida. Así que, de nuevo, no hubo incidentes graves, al menos en las últimas 24 horas. Balik Sladin, gracias por las actualizaciones y la cobertura desde el centro de Israel. Al iniciar la tercera semana de guerra con Irán, el conflicto ya no se limita a misiles y ataques aéreos, porque cada vez más se está convirtiendo en una lucha económica por la energía y el control de una de las rutas marítimas más críticas del mundo. Las tensiones en el estrecho de Hormuz han sacudido los mercados petroleros globales. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial normalmente pasa por esta estrecha vía marítima cada día, lo que la convierte en uno de los puntos de estrangulamiento más estratégicamente importantes de la economía global. Por eso Donald Trump presiona a sus aliados para que envíen ayuda y aseguren el estrecho. Aquí está el presidente hace un momento. Debo decirles que algunos ya están muy entusiasmados y en camino, incluso han empezado a llegar. Como saben, toma algo de tiempo llegar. Es como en algunos casos tienes que cruzar un océano, así que no es tan rápido, pero irá rápido. Y tenemos algunos bastante locales que lo están haciendo, pero seguiremos trabajando en ello. Les daremos una lista. Algunos están muy entusiasmados y otros no tanto, y supongo que algunos no lo harán. Creo que hay uno o dos que no lo harán y hemos protegido por 40 años. Para analizar esto, ahora se une a nosotros Samantha de Venderne, exfuncionaria de la OTAN y la Unión Europea, así como comentarista geopolítica en la televisión francesa. Ella nos acompaña desde París. Samantha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a los aliados para que ayuden a asegurar el estrecho de Hormuz. No es la primera vez que escuchamos este mensaje de él, pero está reiterando este mensaje. Según lo que ves en Europa, ¿qué tan dispuestos están los países de la OTAN a proteger esa ruta marítima? ¿Qué tanto llegarían a hacer militarmente si es necesario? Bueno, creo que antes que nada cada país está preparado para hacer cosas diferentes, pero todos quieren distanciarse de cualquier tipo de acción ofensiva relacionada con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Es importante entender varias cosas. Donald Trump no ha solicitado formalmente ningún tipo de asistencia a la OTAN. Si lo hiciera, el Consejo del Atlántico Norte lo discutiría. La OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza ofensiva, y ciertamente no se involucraría en una guerra de elección, porque hasta ahora ningún país de la OTAN ha sido amenazado por esta guerra. Donald Trump habló de la OTAN y en una entrevista con The Financial Times esta mañana amenazó con consecuencias si no lo apoyan. Desafortunadamente demuestra poco entendimiento de la OTAN y parece haberlo olvidado. La única vez en la historia de la OTAN que se invocó el mecanismo de defensa colectiva, conocido como el Artículo 5, fue después de los ataques terroristas del 11 de septiembre,
Cuando todos los países de la OTAN apoyaron a Estados Unidos y muchos perdieron hombres y mujeres en Afganistán en particular, así que los Estados miembros de la OTAN en este momento también lo están. Muchos de ellos, y puedo citar a Francia, el Reino Unido, Alemania, solo por nombrar algunos, sienten que Donald Trump los ha estado insultando durante los últimos meses y ahora está pidiendo ayuda. Pero también necesito señalar que Francia y el Reino Unido en particular han enviado mucho equipo militar a la región. Francia ha enviado su portaaviones insignia de propulsión nuclear, el Reino Unido ha enviado varios destructores, ha enviado algunos aviones y algunos helicópteros para defender Chipre. La Unión Europea ha respondido al ataque contra Chipre, porque hay un artículo al que la Unión Europea también se adhiere, que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. La obligación de defender a un aliado es en realidad más fuerte en la Unión Europea que en la OTAN. Donald Trump otra vez está siendo muy agresivo al pedir ayuda. Creo que esto es diferente. También habría una actitud distinta, no necesariamente una respuesta inmediata, pero sí una actitud diferente. Dijiste que la OTAN es un pacto defensivo. Aunque algunos países quizá no quieran dar ayuda militar, ¿qué presión económica enfrentan? El principal cuello de botella es el Estrecho de Hormuz. ¿Podría afectar a estos países? Las presiones económicas son importantes y yo diría que de todos los países del mundo. En cuanto al suministro de petróleo y gas, Europa es la más presionada. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Europa disminuyó su dependencia del petróleo ruso y diversificó hacia el petróleo del Golfo y en parte de Estados Unidos, por lo que está bajo presión. El Estrecho de Hormuz también es una parte del mundo por donde pasa aproximadamente el 35% de los ingredientes clave para los fertilizantes. El tránsito que afecta menos a Europa impacta más a Asia, África y Sudamérica. Así que creo que en algún momento veremos algún tipo de iniciativa global. Imagino una iniciativa global para dialogar con Estados Unidos sobre asegurar los tránsitos por los estrechos. Esto no solo es sobre petróleo y gas, también incluye productos agrícolas. En una época en la que en muchas partes del mundo estamos entrando en la temporada de siembra, ya sabes, cuando realmente se necesita mucho fertilizante. Hasta ahora, los estados europeos y miembros de la OTAN han dejado claro que solo participarán en acciones defensivas, no ofensivas. La línea es muy difusa. En algunos casos, ya sabes, hubo aviones de combate sobre Bahrein y Jordania ayudando a derribar drones. Están participando en combate. Pero sí. Gracias, Samantha de Vandern. Debemos continuar con otros temas, pero seguiremos monitoreando este asunto. Gracias por acompañarnos esta noche. De nada. Adiós. Cuídate, gracias. Otro líder que conoce los desafíos de enfrentar a un adversario fuerte ahora opina. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky sigue de cerca los sucesos en Medio Oriente. Zelensky da su primera entrevista a medios israelíes desde el inicio de la guerra con Amichai Stein de I24 News. Véala. Cada día teníamos 350 o 500 drones iraníes Shahed. Cada día, día y noche, en su mayoría, usan el 99% de los Shahed, especialmente para practicar en contra de civiles. Los ataques constantes con la ayuda de drones iraníes no son nada nuevo para los ucranianos ni para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Fuiste de los primeros, quizás el primero, en advertir sobre los drones iraníes Shahed. Ahora vemos lo que están haciendo. ¿Qué nos puedes decir sobre tus advertencias y tus pensamientos en estos días? Tuvimos una pésima experiencia con estos drones. Los iraníes dieron los primeros 1000 Shahed, se los dieron a los rusos y dijeron que no eran aliados en esto, pero no era cierto. Mintieron, por supuesto. Rusia lleva 4 años usando drones iraníes para atacar infraestructura y civiles. Los ayudaron y entrenaron. Hablamos con socios, aliados y varios países. Dijimos, miren, van a haber decenas de miles o cientos de miles de estos drones y no van a poder destruirlos.
En una entrevista exclusiva con I24 News, el presidente de Ucrania habla extensamente sobre la cooperación ruso-iraní, que también se ha materializado en la guerra actual. Ahora Rusia les da drones Shahed a los iraníes. Sí, estoy seguro. Vimos algunas piezas de uno de los Shahed que fue destruido en uno de los países de Medio Oriente. Eran piezas rusas, lo sabemos, porque los iraníes no las produjeron. Creo que eso significa que los rusos también los ayudaron, igual que los iraníes al inicio de la guerra cuando les dieron Shahed. Irán tuvo 4 años para mejorar sus drones Shahed contra su población. Oh, es cierto, ni siquiera puedes comparar el primer modelo de Shahed, el que había al principio de la guerra, con el Shahed de hoy en día. Ellos tuvieron esa sangrienta experiencia con nuestra gente y atacaron solo a civiles. Kiev desarrolló tecnología para interceptar drones y ahora ofrece ayudar a los estados árabes del Golfo. Ofreciste ayuda a los países del Golfo. ¿Qué tan dispuestos están ahora a comprar sus tecnologías contra drones? Ahora, hay tres grupos de nuestros expertos muy profesionales, expertos militares, ¿sí? Y ellos analizarán sus sistemas de defensa. Así que ahora depende de los países cómo aprovechar nuestra experiencia y cómo compartir la información con ellos. Si recibimos esta información, claro que les daremos retroalimentación y ayuda en lo que podamos. Señor presidente, vi que los iraníes lo amenazan a usted o a Ucrania por ayudar a países del Golfo. Mire, nada nuevo. Durante estos 4 años he escuchado muchos mensajes diferentes. No tenemos miedo de ese tipo de mensajes. Recibimos ese tipo de mensajes a diario. Han sido al menos 4, pero en realidad son 12 años. Por eso no es algo nuevo para nosotros. Zelensky y los ucranianos ven a los iraníes como enemigos, pero el presidente no ha expresado claramente si es necesario derrocar al régimen. ¿Cuál cree que debe ser el objetivo final de la guerra israelo-estadounidense contra Irán? Queremos que el mundo los detenga lo más rápido posible, porque una guerra larga, muchas pérdidas, a veces una guerra larga no es buena para nadie. ¿Cree que si la guerra termina sin cambio de régimen es una oportunidad perdida? Depende de lo que venga después, cuáles serán los pasos después, qué pasará con la gente. Por ejemplo, como dijiste, sí, tal vez las relaciones entre Estados Unidos y estos nuevos representantes cambien, pero no estoy seguro de que así sea. Así que... Supe que conociste al señor Pahlavi recientemente. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la reunión entre ustedes y por qué decidiste reunirte con él? Él quería reunirse y hablar sobre el futuro. Él entiende que no tenemos relaciones entre nosotros y los iraníes porque Irán ayudó a los rusos con los Shaheds y no solo con los Shaheds. Creo que mucha gente en Irán, realmente civiles, quieren vivir una vida normal y ser libres. Y es difícil con esa actitud hacia la gente, así que con esa actitud, ¿qué actitud tiene el régimen hacia la sociedad? El mensaje del presidente de Ucrania al pueblo de Israel es simple. También estamos en guerra y estamos con ustedes. Creo que ustedes tienen una larga historia y mucha experiencia sobre cómo vivir bajo ataques. Sí, espero que la gente no pierda a sus familiares, a sus seres más cercanos y sobre todo a sus hijos, porque ellos son nuestro futuro, ellos son nuestra vida. ¿Ha hablado con Netanyahu desde que empezó la guerra? No hablamos. El equipo israelí se puso en contacto con nosotros y dijo, ¿qué tal si hablamos con el primer ministro? Mi equipo dijo, sí, estamos listos. ¿Cuál será su mensaje para el primer ministro cuando hable con él? Él tiene lo que necesito y yo lo que él necesita. Así que estoy listo para este diálogo que considero importante. La guerra en Ucrania entra en su 5º año. Kiev afirma que no se rendirá, pero teme el cansancio global. La agresión rusa sigue siendo la misma y es una lástima que hoy no haya fuerza. No vemos en el mundo a alguien que realmente pueda detener a Putin y es una lástima que hasta ahora no todos hayan impuesto sanciones a Rusia, no se detuvieron. Los beneficios del petróleo y el gas por la venta de energía, que Rusia definitivamente gasta solo en armas
y luego en atacarnos. O como ves ahora sí, le dan inteligencia y drones a Irán. Y por supuesto Rusia quiere ocuparnos a todos y destruir nuestra identidad. No nos ven como un país soberano, pero nuestra gente es más fuerte que los deseos de Putin. En conclusión, es importante que Zelensky enfatice su advertencia. No le den a los rusos una salida fácil. De lo contrario, habrá más guerras. Intenté explicar que Rusia tiene un gran conocimiento durante estos 4 años de invasión a gran escala. Esto es un gran conocimiento en el campo de batalla. Son tecnologías nuevas basadas en tecnologías iraníes y dije que todo esto tendrá un impacto en otras regiones. Así que esto es lo que estoy tratando de decir. Sí, detener a Rusia significa detener muchas guerras diferentes. ¿El mundo lo entiende mejor hoy? Eso espero. No lo sé, ya veremos. La siguiente gran fase de la guerra probablemente será mucho más cerca de casa, en la frontera norte de Israel. Eyal Zamir, jefa de Estado Mayor, visitó hoy la zona y aprobó nuevos planes para una posible operación terrestre en el sur del Líbano. Para más actualizaciones, queremos ir en vivo con nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News, Ariel Osran. Ariel, mencionó repercusiones de los ataques de Israel en Irán hacia Hezbollah. ¿Qué actualizaciones hay en el frente norte? Así es, Nicole. Mientras la Fuerza Aérea Israelí continúa realizando ataques contra Hezbollah, contra instalaciones e infraestructura de Beirut, suburbios del sur y el sur del Líbano, además de la actividad terrestre simultánea, suburbios del sur y el sur del Líbano. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, visitó el norte hoy y lo mencionó. Durante las últimas 2 semanas, las fuerzas israelíes lanzaron una operación terrestre para alejar a los combatientes de Hezbollah de las comunidades fronterizas del norte. Esto también tiene que ver con sus lanzamientos de drones y cohetes, pero también con la amenaza de cualquier operación terrestre que Hezbollah pudiera decidir llevar a cabo contra las comunidades fronterizas del norte. Mientras Zamir habla, tenemos una declaración conjunta de 5 países: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá. Todos piden a Israel que evite profundizar la operación terrestre en Líbano. Mientras condenan los ataques de Hezbollah contra la población civil en Israel, piden que la organización terrorista se desarme. Parece que las fuerzas israelíes siguen debilitando significativamente a Hezbollah. Mientras persigue a sus patrocinadores en Irán, también existe la amenaza de que Israel amplíe su ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Gracias, Ariel, por las actualizaciones. Volviendo al estudio, Mayor Dan Goth, seré breve por el tiempo. ¿Qué tan cerca está una incursión terrestre en Líbano? Creo que ahora el principal esfuerzo es proteger a los civiles israelíes que viven cerca de la frontera y en la zona norte. Está claro que Hezbollah es más débil, pero sigue siendo una organización terrorista con muchas oportunidades. Al lanzar cohetes y misiles a áreas desde 300 kilómetros hasta un nivel medio o corto, 75 kilómetros, eso significa que están lanzando al norte del río Litani o al sur del río Litani. En segundo lugar, su principal unidad de comando, que fue destruida durante la Primera Guerra, ya se reorganizó y tiene algunos cientos de terroristas. Pueden entrar de cualquier forma al área de Israel y a los asentamientos, por eso debemos tener una defensa muy cerrada. Mientras tanto, los principales esfuerzos en Irán, cuando atacas un objetivo en Irán, también causas un gran daño a Hezbollah, que también se financia a sí mismo. También existe una oportunidad política. Mientras el presidente de Líbano ha hecho algunas declaraciones hasta ahora, no puede hacer nada al respecto y no ha hecho nada. Así que, mientras tanto, Israel tiene que entrar un poco, entrando en la parte sur del Líbano, creando una defensa fuerte y preparando para el futuro otra alternativa de ataque. Y usando mucho la política. Seguiremos monitoreando. General de División en la Reserva, Eitan Dango, gracias.
Hay más temas, pero vamos a una pausa rápida. No se vayan y sigan en E24 News.